Buenas tardes, gracias por venir a este encuentro con Daniel Canogar. En cierto modo, iniciamos este año un ciclo de conversaciones con artistas de nuestra colección. Cuando supimos que Daniel se encontraba en estos días en la isla, pues hemos aprovechado para invitarlo a venir a TEA y a hablarnos sobre su trabajo. Sin duda es un artista muy singular porque ha conseguido crear un lenguaje propio, en cierto modo crear un género. Si su especialidad primera fue la fotografía y luego existe una gran derivación hacia la instalación, yo creo que la obra de Canogar ha conseguido cuajar un lenguaje muy propio, un género propio, que no es posible situarlo en ningún ámbito posible. En fin, en esa suerte de recuperación de elementos que hablan de nuestro mundo moderno, elementos electrónicos que él, digamos, de alguna manera al integrarlos en su obra, pues les ofrece un segundo momento, un segundo tiempo, una metamorfosis, una segunda vida, en cierto modo, ¿no? Casi recordando la metáfora, ¿no? O el movimiento de la crisálida, se me ocurre, en esa suerte de obras, ¿no? Bueno, de Canogar tuvimos ocasión de ver también una pieza que tenemos en la colección, o integrada a la colección de TEA, Tenerife Espacio de las Artes, dentro del depósito de Jaime Sordo, de la colección Los Bragales, la santanderina colección Los Bragales, en aquella exposición Las frases que nunca escribiré, que tuvimos hace algunos meses en TEA. Yo creo que más que andar en detalles curriculares sobre su obra, es mucho más interesante que él nos hable de su trabajo. Solamente sí quisiera recordar que en 2010 tuvimos ocasión de visitar en el espacio El Tanque, ese maravilloso espacio que tenemos en Santa Cruz de Tenerife, una gran instalación de Canogar. Y sin duda es uno de los proyectos que ha dejado una cierta marca, ¿no? Hay exposiciones que de alguna manera, con el paso del tiempo, uno recuerda, la memoria selecciona y deja, algunas imágenes duraderas en el tiempo, ¿no? Sin duda la exposición de Canogar creo que es una de esas exposiciones que permanece en nuestra memoria, en nuestra retina, y que en cierto modo podemos celebrar. Muchas gracias por tu presencia aquí. Yo me voy con ellos al otro lado y gracias, luego podemos establecer un diálogo con el artista si ustedes lo tienen a bien. Gracias. Bueno, pues nada, un placer aquí estar de nuevo en esta maravillosa isla, que, como ha dicho Isidro, tengo unos recuerdos tan especiales con ese recuerdo, con ese proyecto que hice en El Tanque, que, bueno, de hecho, los que no lo hayáis visto, voy a enseñar un vídeo de ese proyecto. Pero quería empezar con esta imagen, que para mí es muy representativa de la bipolaridad mía como artista, porque creo que une una imagen, dos mundos que me interesan mucho. Por un lado está ese avión que vemos ahí surcando el cielo encima de un basurero. Esto es un basurero al que yo iba muchísimo, cerca del aeropuerto de Madrid, en una zona que se llama La Muñoza, y siempre me han fascinado los aviones. Paso mucho tiempo de mi vida en los aviones, quería ser piloto como tantos niños de pequeño, me fascina todo lo que tenga que ver con la aviación y creo que además tiene que ver con ese aspecto tecnológico que tanto me interesa, ¿no? El avión a mí siempre me ha hecho viajar, irme de mi realidad, irme de la tierra, ¿no? En el fondo es una especie de deseo que hay un poco escondido ahí en esa idea del vuelo, de irse a otros mundos, de irse a otras realidades que no sea la tuya más inmediata. Pero también hay esa otra realidad que me fascina, que es la realidad excremental del residuo, de la basura, de lo que no queremos ver, de lo que tiramos. Una arqueóloga, de hecho, una vez me dijo que una cultura se la conoce por lo que tira. Y eso yo lo he tenido muy en cuenta. Como pequeño arqueólogo contemporáneo, intento entender mi cultura a través de lo que tiramos, ¿no? Y me encanta hurgar en la basura, siempre buscando esos
esa idea del tesoro perdido, ¿no? Y encuentro verdaderas joyas, como este amasijo de metales comprimidos, ¿no? Que me parecían casi como cubos o ladrillos preparados para construir algo, ¿no? Y yo intentaba construir algo con basura. Estas son fotos que yo hago un poco en mis salidas, investigaciones que para mí son muy emocionantes cuando descubro estos mundos. Esto fue unos años, esto sería como el año 2005, 2006, que empecé a frecuentar muchísimo basureros, centros de reciclaje y no sé, me encontraba como imágenes como esta, que no sé, casi me parecía una escultura de arte povera, sería algo potente y una especie de escultura encontrada. Y sobre todo me empezó a interesar todo el mundo de la especialización del residuo, cómo estos sitios, pues, aunque parecen muy caóticos, realmente van ordenando mucho los residuos, no solamente por materia, sino también por enser, ¿no? Como una montaña de planchas que me encontré una vez, otra montaña de sartenes, montañas de MP4, he visto yo montañas de prácticamente de todo. Pero fue esta imagen la que me hizo pensar mucho en algo que iba más allá del residuo, ¿no? Y estos colchones que vi amontonados, que le tomé una foto rápida. Estos son un poco fotos que yo he usado un poco para ir pensando en el proyecto que vais a ver en breve. Pues los colchones siempre tienen manchas. Pues manchas de los flujos de la vida, ¿no? Manchas de sangre, de orina, de esperma, Y realmente me hizo pensar en quién o quiénes habían utilizado estos colchones. ¿Quién ha dormido? ¿Quién ha amado? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha tenido insomnio? Literalmente, cuando tiramos algo, parte de nosotros va con ese enser, con ese objeto, ¿no? Una botella de agua que yo me la pongo en la boca, cuando lo tiro, mi ADN va a estar impregnado en esa materia, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho no solamente en la memoria que contienen los objetos, a veces una memoria a nivel, como decía, del ADN muy literal, sino qué memoria también cultural encierran estos objetos que tiramos, ¿no? Y hablando de tesoros escondidos, ¿no? De repente encontrarme con un contenedor de bombillas halógenas, fundidas todas han brillado, todas han tenido su momento de resplandor y luego mueren. Y me hizo pensar mucho en nosotros mismos también, como bombillas que brillamos unos años y luego nos apagamos. Al final, todos estos objetos obsoletos, descartados, adquieren un elemento extremadamente humano, porque tienen una fecha de caducidad, como nosotros. Mi forma de trabajar es muy acumulativa, en el sentido de que no solamente acumulo residuos y basuras, sino también acumulo imágenes que yo llamo se parece a, que los voy poniendo en tableros y que esto es, sobre todo, es con un proyecto que todavía no lo entiendo, un proyecto que todavía estoy intentando saber cómo avanzar, ¿no? Porque cuando el proyecto ya está encaminado es fácil, pero cuando realmente estás arrancando un proyecto nuevo, son palos de ciego. Y al final lo único que tengo es coleccionar lo que yo llamo se parece a. Pueden ser imágenes que yo tomo en estas salidas, como la imagen de los colchones, puede ser imágenes que encuentro en la prensa o en Google Images, en búsquedas. Son imágenes que digo, quiero hacer algo que se parezca a esto. Y así poco a poco empiezo a ver conexiones entre esos se parece a. Son como pequeñas pistas que me ayuden a ir formando el proyecto. Un proyecto que todavía no lo entiendo, que todavía no sé qué camino va a tener. Y nunca sé realmente en qué va a consistir esas imágenes, qué va a ser un se parece a. Pero cuando yo estaba tomando todas estas fotos de basuras, de residuos, de amontonamientos de basuras, de repente saltó esta imagen en prensa. Estábamos todavía metidos en la guerra de Irak. Y esta foto de la prisión de Abu Ghraib, que ya tiene sus años, la filósofa Susan Sontag dijo que estas fotos de abuso de prisioneros de guerra por parte de los soldados americanos en Irak, dijo que se convertirían un poco en las fotos canónicas de esa guerra. Yo no sé si eso realmente llegó a ser, pero a mí esta imagen me golpeó muchísimo. Y no entendía muy bien por qué, pero inmediatamente vi que tenía relación con lo que yo estaba haciendo.
Luego me di cuenta por qué. Estamos viendo una serie de cuerpos humanos amontonados como un amasijo de basura. Literalmente tenían bolsas de basura en la cabeza. Y había algo también de este trato del cuerpo humano como residuo, que inmediatamente decidí que yo quería hacer algo con cuerpos humanos metidos en residuo, como un residuo más. Entonces, bueno, fue una forma un poco mía de transformar esa lectura de esa obra, ¿no? Aparte de la crisis ética y la indignación que supuso para mí ver esta imagen de tratos de prisionero pasándose por el forro de la Convención de Ginebra. Bueno, en cualquier caso, en ese se parece a, de repente también vi estratos geológicos. Si bien hay un rollo de arqueólogo, también aquí hay un aspecto de geología. Ese amontonamiento, y cuando uno empieza a visitar día tras día estos lugares de residuos, de basureros, y realmente pasé un año prácticamente 2 o 3 veces a la semana iba a visitar estos sitios intentando entenderlos, empecé a imaginar un futuro en el que cuando cortemos la tierra no nos vamos a encontrar con estratos geológicos, nos vamos a encontrar con estratos de basura. Y a mí esto me sirvió como símil visual para construir lo que llegó a ser mi serie Otras Geologías. Otras Geologías, aquí lo veis en pantalla, eran unos paneles fotográficos, unos murales fotográficos. Todavía estaba yo muy implicado en el medio de la fotografía, que lo tengo muy abandonado actualmente, pero eran unos paneles que se pegaban como un papel pintado sobre unos tabiques, ¿no? Y esos paneles eran un poco temáticos, como este es el primero que hice. La serie se llamó Otras Geologías. Vamos a ver aquí un detalle de mí mismo, por cierto, que fui el primero en meterme entre las montañas de basura para un poco con esa referencia que tenía de la prisión de Abu Ghraib, sentirme un poco devorado por la montaña, por ejemplo, de juguetes, que yo encontraba muchísimos juguetes en los contenedores de plástico, y me hizo pensar que ¿quién ha jugado con estos juguetes? ¿Por qué se han tirado? ¿Es que se han hecho mayores los niños o tenían demasiados juguetes? ¿No? Las marcas que dejan los niños estoy viendo ahí una niña me imagino sus juguetes también en la obra, ¿no? Y en el fondo, pues según iba desarrollando esta serie de murales, pues por eso también otra montaña que yo encontraba es la montaña de ordenadores, de material informático, que como artista que trabaja con nuevas tecnologías pues me parecía que era como muy llamativo. En cuanto sale un sistema operativo nuevo, al día siguiente, a la semana siguiente, había montañas y montañas de ordenadores que se tiraban a la basura porque no admitían bien el nuevo sistema operativo. Esa obsolescencia acelerada que cada vez va más, que me indigna. Hasta ahora ha sido solamente el gobierno francés el único que está intentando generar una legislación que castiga a las empresas que ejecutan esta obsolescencia planificada, acelerada, ¿no? que en el fondo es lo que está manteniendo vivo nuestra economía, me temo. Y aquí estos cuerpos devorados, cuerpos pasivos, también esto es muy importante. No lo hice muy conscientemente, pero al final estos cuerpos no están luchando, esa especie de tsunami de residuo, están siendo devorados por ella. Porque aunque nosotros nos sentimos consumidores, yo creo que el monstruo que hemos creado, este monstruo económico, digamos, este sistema económico, nos está devorando a nosotros mismos. Nosotros somos el alimento que lo está dando de comer, ¿no? Por eso para mí era importante que estos cuerpos estén ahí como yacientes, como un poco siendo absorbidos. Un aspecto interesante para mí del proyecto es que son archivos digitales. Eso quiere decir que los puede hacer más grandes o más pequeños para poder insertarlos de una forma muy específica al espacio expositivo. En este caso, esta montaña de colchones, que yo quería que fuera una columna más en esta sala, que es la sala de la Panera en Lérida, como una columna más de la sala, ¿no? O esta imagen de VHS, de cintas de audio cassette y de VHS,
con la aparición del DVD, pues empezó a tirar todas estas películas domésticas, películas en masa, y aquí nuevamente los cuerpos ahí como siendo devorados. Todas estas imágenes están hechas con pequeñas imágenes que luego en Photoshop, como pequeños ladrillos, las voy construyendo, ¿no?, hasta crear estos murales que, como digo, tenían una dimensión muy grande. Esta en concreto tenía 3 metros de altura por 5,5 metros de largo, que es cable eléctrico, cable informático y cable telefónico, con sus colores de códigos diferentes, ¿no? A mí me encantan los cables. Y bueno, los colores de alguna forma me sirvieron casi como para la composición final de la obra, un poco como si fuera un Jackson Pollock, un poco de amarillo por aquí, un poco de rojo por allá. Había un elemento muy pictórico en la forma de construir estas imágenes. Aquí vemos, como, por ejemplo, cómo se presentó en Gijón, en el Centro de Arte Laboral. Esta imagen, esta otras geologías 6, creo que era esta, vino directamente de esta imagen que yo me encontré en una de mis salidas, que me impactó muchísimo, esta montaña de cables, que me parecía como muy intestinal, me parecía muy neurológico, ¿no? Y al final también me hizo pensar un poco en el mundo wifi, en el mundo sin cables, que parece que vamos hacia un mundo donde el mismo cable se va a convertir en algo obsoleto, ¿no? En cualquier caso, aquí hay un paso interesante, que me encuentro en mi estudio cuando acabo mi serie de otras geologías con estas montañas de teléfonos móviles, montañas de cables, montañas de VHS, y cada vez me gusta más como elemento escultórico. Y empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer con este material? Y esto fue un poco el principio del cambio. Esto fue una serie que se llama Neumas, que esto es cable de Ethernet, colocado ahí en un pedestal, y hay un proyector dentro del pedestal que va proyectando un vídeo de sencillas líneas blancas, que cuando esas líneas blancas golpean el amasijo de cables, da la sensación de transmisión de información, de datos que van viajando por la obra. Y esto a mí me abrió muchos caminos, esta obra, esta serie. ¿Esto qué es? ¿Es escultura? ¿Es escultura? ¿Es vídeo? ¿Es instalación? Al final era una combinación de cosas, ¿no? Pero sobre todo me interesó mucho la idea un poco de salirme de la forma tradicional de proyectar una imagen y intentar dar vida a un material que yo había encontrado en el suelo de una chatarrería, como volviendo a traer la memoria de la energía que una vez fluyó por la información, los datos que una vez fluyeron por este material. Entonces, había dos versiones, versión pedestal y versión pared. Entonces, esta para mí me hizo un poco empezar a pensar más como escultor, intentando pensar en qué materiales yo podía utilizar, material sobre todo tecnológico, que al final es mi gran pasión, es la tecnología, y como un material que había muerto, que de alguna forma contenía las memorias, el eco de la información que una vez surcaba por ese material, cómo volver a darlo vida, ¿no? Por supuesto, para mí un paso importantísimo fue lo que hice aquí en El Tanque, esta obra que se llama Scanner, donde llené la sala con 180 kilos de cables reciclados y 7 proyectores potentes que iban proyectando por la sala estas líneas verticales que cuando golpeaban el amasijo de cables daba esa sensación de transmisión de información, de circulación de información por estos cables, ¿no? Y esto para mí fue, como digo, una experiencia inolvidable, esas exposiciones que de vez en cuando te vienen, esos proyectos donde encaja el espacio, encaja el proyecto, la obra, y como digo, pues para mí fue un antes y después, y siempre estaré agradecido a Santa Cruz, al Tanque, a la invitación a hacer este proyecto, porque para mí fue una aventura y un paso para empezar a pensar en grande, ¿no? Porque el espacio, como conocéis, es muy grande. Una instalación muy física, además, es un placer instalar esta obra, es como incluso la forma de ir colgando los cables, es muy interesante. Referencias neuronales.
casi de sinapses neuronales del cerebro que va como disparando información de una parte a la otra del cerebro, pero también de ese otro cerebro global que llamamos Internet, ¿no? Es una forma, como una metáfora de la transmisión de información a través de esas redes que de una forma son un poco invisibles. En fin, un proyecto muy especial. Bueno, ya un poco con mis contactos en el mundo del residuo, que yo ya empecé a ser bastante conocido en este mundo. Muchas veces, por ejemplo, esto es en Red Ibérica, en Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid, pues el gerente Iván me llamaba cuando entraba una materia que pensaba que me iba a ser interesante. A veces iba y no me interesaba nada, pero otras veces iba y me sorprendía, como esta vez me dijo: Daniel, coge el coche porque acaba de entrar un cargamento muy interesante. Y me encontré con miles y miles de máquinas tagaperras de las que hay en todas las bares de toda España. Y las estaban rompiendo, las estaban sacando de circulación porque estaban reemplazándolas por los nuevos modelos digitales. Y estaban, no sé si veis, aquí a la derecha, no era un reciclaje muy sofisticado, martillazo limpio, iban rompiendo las máquinas tagaperras para separar la madera del plástico, de los cables. De hecho, me dieron un martillo y yo rompí una de las máquinas tagaperras, que luego me sentí muy mal, me sentí muy culpable. Y de hecho tengo una en el estudio que pude salvar de su destrucción. En el fondo hay aquí un impulso por intentar salvar a uno de estos objetos, ¿no? Esta foto me parece interesante, están todos ahí en fila como yendo al matadero. De hecho casi parecen ya como ataúdes. Entonces empecé a recolectar todas las pantallas rotas de las máquinas tagaperras que tienen esos motivos así muy kitsch, y creé un gran panel de 4 metros de altura por 3 metros de ancho, y intenté volver a darle vida, pero quería que tuviera el aspecto casi como de una vidriera, de una catedral, algo muy religioso, algo sagrado. Entonces aquí en el fondo hice una retroproyección, es un proyector que iba como eligiendo y destacando distintos motivos del conjunto, del panel. De hecho, pasé mucho tiempo en un bar que tenía al lado del estudio, iba tomando notas de cómo parpadean, de cómo se mueven, cómo nos seducen en el fondo para que dejemos nuestro dinero, evidentemente, intentando imitar un poco esos ritmos un poco espasmódicos, parpadeantes, que son tan característicos de estas máquinas. Veis ahora en pantalla el IBEX 35 como una referencia a la economía del casino en la que todos vivimos. Hay que tener en cuenta el contexto de esta obra. Fue en el 2010, que fue 2009, perdón, que fue a los pocos meses de la caída de Lehman Brothers y el pistoletazo de salida de la gran crisis internacional que tanto afectó a España, evidentemente. Y ahora veis aquí el revés de la pantalla, que veis con un proyector iba eligiendo, haciendo como pequeñas ventanitas, pequeñas máscaras, que vistas desde el otro lado parecía realmente que se estaban iluminando y que estaba cobrando vida al conjunto, ¿no? Entonces es una obra que está un poco hecha para ver también por los dos lados, no intentaba esconder este lado también me parecía, como mostrar el truco, me parecía muy sugerente también. Es un proyecto de realidad de videomapping, aunque yo en ese momento no sabía que esto era videomapping. Yo estaba haciendo videomapping antes de que se llamara videomapping. En cualquier caso, esto es muy característico de mi forma de trabajar. Salidas, encuentro algo que me conmueve, que me destroza, que me emociona. Muchas veces me enamoro de una de estas tecnologías y la quiero salvar de la trituradora, la llevo al estudio, empiezo a tener una conversación con ese objeto, le quiero dar una nueva oportunidad, o por lo menos una muerte digna. Les quiero dar un abrazo, ¿no? Como tú en su momento eras un gran invento, una gran proeza de ingeniería y no mereces un final tan indigno, ¿no? Los teclados es un poco como los colchones, los teclados tirados siempre tienen las manchas de las personas. ¿Quién ha usado estos teclados?
qué se ha escrito, qué novelas o qué cartas o qué pasiones han corrido. Uno también puede fantasear mucho, igual era sencillamente unas hojas de Excel de un contable, ¿no? Pero de ahí sale esta serie, que es una serie muy importante para mí, que se llama Small Data, que son todos objetos rescatados de contenedores que han tenido una historia, que los coloco como bodegones sobre una balda y a través de un proyector cenital desde arriba los activo, los vuelvo a intentar dar vida, como este teclado o este Game Boy de los años 90 con todos los muñequitos tipo Super Mario. Y es un proyecto que hice en colaboración con Jorge Anguita, que está aquí en Tenerife ahora mismo, que me ha ayudado a instalar esta obra aquí en la isla, y fue un proyecto que nos divertimos muchísimo. Un escáner, una impresora que se vuelve a imprimir a sí misma. Muchas veces nos encontramos solamente parte de la impresora y tenemos que investigar a qué impresora pertenecía y descargamos el manual y lo volvemos a proyectar. Un VHS que ha quedado de alguna forma también como un objeto del pasado, ya poca gente utiliza VHS, que ha sido reemplazado por un DVD. En el fondo yo los considero como bodegones contemporáneos. Si el bodegón pictórico normalmente tiene unas flores marchitas o una calavera o un vaso de agua vacío, eso siempre un poco aludiendo a lo efímero de la vida, ¿no? Al paso del tiempo. Para mí estos son los bodegones del siglo XXI. Es una serie de 12 piezas, cada una tiene su micronarrativa. Estos son unos discos duros que al abrir sus tapas descubrí que eran realmente como pequeños tocadiscos. Esta idea de cómo las tecnologías antiguas están de alguna forma inscritas en las nuevas, ¿no? O una calculadora que ha desaparecido porque ahora todos las tenemos en el móvil, que en su momento no había ahí oficina o mesa que se preciara que no tuviera su calculadora. Es una calculadora de los años 90. El smartphone, que de un soplo convierte todos estos móviles en basura. Los Nokias y los Samsungs, que parece algo muy remoto y que sin embargo no tiene más de 10 años. No nos olvidemos que el primer smartphone surgió hace 11 años, en el 2007. No ha pasado tanto tiempo. Y ese 2007 es un año en que cambian muchas cosas y hablaremos de eso ahora mismo, ¿no? Pero es el 2007, ese teléfono móvil que aparece, que tanto ha cambiado, ¿no?, nuestras vidas, pasaron otras muchas cosas. Fue el año en que empezó Facebook, el año en que empezó Twitter, en fin, sabemos cómo las redes sociales han cambiado nuestras vidas. Pero bueno, antes de pasar a eso, curioso que ahora mismo cuando vas a estos puntos limpios hay un contenedor especial para tres cosas que me apasionan y que tienen mucho que ver con herramientas que han formado parte de mi trabajo: VHS, CDs y DVDs. Hay algo especializado donde estamos ahí tirando todas nuestras películas, todos nuestros documentos, ¿no? Y yo al final, pues como artista que le interesa un poco la génesis de la imagen, la materialización de la imagen. Me encuentro, por ejemplo, también con estas pantallas de televisión de tubo, que cuando entró la televisión digital se tiraron montañas y montañas de un día para otro, las teles de toda la vida, de tubo, ¿no? Y estas son las membranas metálicas sobre las que se formaba la imagen televisiva. Y he hecho una exposición, Cuadratura, que ha itinerado bastante. Son 4 instalaciones con 4 tecnologías de la imagen, de la historia de la imagen, que han sido muy importantes, ¿no? La primera es una de DVDs. Son 360 películas. Todas las películas fueron compradas o encontradas, visionadas, y de cada película extraje fragmentos, que es lo que luego yo proyecto sobre los DVDs mismos, y al ser reflectantes se proyectan por todo el espacio.
Lo veréis en un momento. Y toda la parte acústica son las bandas sonoras de las películas que voy proyectando. El DVD, por supuesto, está desapareciendo con el streaming, Netflix, todos estos servicios que ahora de ver cine online. Pues el DVD también se está tirando en masa. Esto es un verdadero homenaje a este medio. La segunda instalación es la de las membranas metálicas de los aparatos televisivos antiguos, sobre los que creo una especie de patchwork y sobre ellos proyecto dos cosas que ya no existen con la tele digital, que son cartas de ajuste y ruido televisivo, que es lo que se veía cuando se acababa la transmisión. Hoy en día ya siempre hay tele 24 horas al día, pero antes, los que recorréis, se acababa la tele a las 12, la 1 y aparecían estas imágenes que me encantan. Las membranas metálicas son medio transparentes, también había unos efectos interesantes de transparencia sobre la pared del fondo. Las memorias de estos objetos. Yo creo que los objetos también tienen memorias. La paradoja de convertir el celuloide de 35 milímetros no en un elemento que proyecta cine, sino que recibe sus memorias, recibe películas. Se convierte en una pantalla que recibe sus memorias. De alguna forma intento volver a ponerlo en movimiento, pero al final lo que se ve en la pared del fondo, que es código digital, se impone. Y la cuarta instalación de la serie, que lo veréis ahora ahí al fondo, está hecha con una película de Hitchcock, Crimen Perfecto, que saqué lo encontré en un contenedor en formato VHS, lo coloqué en la sala y proyecté con gran precisión una abstracción lumínica que iba como recorriendo el VHS, casi intentando leer o acceder a una información audiovisual que ya no nos es accesible. Entonces esto era un poco la cuarta instalación de esta cuadratura, que es para mí un bloque como bastante compacto y me gusta un poco exponer estas obras al mismo tiempo. Bueno, el tema del DVD ha ido a más. Y claro, yo como sigo yendo al Rastro de Madrid, a mercadillos, y cuando viajo voy mucho a tiendas de segunda mano, y pues me doy cuenta que cada vez veo más y más y más DVDs que se están tirando a la basura, se están descartando. Se me ocurrió hace ya como 3 años que sería interesante hacer una versión gigante de la pieza de los DVDs, que tuvieran la forma de una nube, porque todas estas películas se están subiendo ahora a la nube digital. Y creé este Photoshop, que muchas veces cuando tengo un proyecto ahí un poco fijado entre las cejas, pues tengo que empezar a buscar a alguien que me ayude a producirlo, o un museo que le interese exponerlo. Y cada vez que me venía alguien a enseñarme, a proponerme un proyecto, pues yo les enseñaba el Photoshop extra imagen. Quiero hacer esto. Me decían, no, demasiado grande, demasiado caro. Era como, lo guardaba. Y finalmente decidí empezar a trabajar en ello. Y bueno, fue en el proceso de empezar a trabajar, pues fue el Museo de la Universidad de Navarra, en Pamplona, que dijeron, nos interesa, tenemos un espacio bueno para hacerlo, vamos a ponerlo en marcha. La cuestión es que el proyecto había decidido que iban a ser 2.400 DVDs en formato película, o sea, película en formato DVD, que todas esas películas tenían que ser diferentes. Entonces empecé a buscar. Este es mi dealer de DVDs, Félix, en el Rastro, que fue mi primer gran proveedor, que me las vendía por €1 o menos, eso era una de las condiciones del proyecto. El Rastro, los mercadillos, es donde van estos objetos a morir, o sea que también para mí era simbólicamente era importante. Pero también cuando viajaba, porque para mí era importante que fuera políglota, el cine es un fenómeno universal, quería que hubiera cine de todo el mundo.
Entonces esto es un viaje que estuve en Los Ángeles, en el Chinatown de Los Ángeles. Me metí, me dije, alguien después de estar ahí 2 horas buscando, que ya todas las tiendas de DVDs de cine de Hong Kong ya habían cerrado, me dijo, bájate a un sótano y ahí hay un sitio al final del sótano, y me metí por un laberinto que era esto. Y ahí al señor del laberinto me encontré con la señora Lee, que en plan clandestino estaba vendiendo DVDs de cine asiático, que fundamentalmente ahí el foco es Hong Kong. Hong Kong es uno de los grandes centros de cine asiático, y me vendió 200 películas por $200. O aquí tenemos a José, que esto me lo encontré ya casi al final de la búsqueda de DVDs. En Madrid, a las afueras de Madrid, había un cartel en un videoclub que decía se venden DVDs, y al entrar en la tienda le pregunté qué DVDs se vendían, me dijo todos, te los puedes llevar todos. Y bueno, esto después de 23 años que había tenido abierto el negocio del videoclub, hablando con él me dijo que en 3 días cerraba el videoclub ya para siempre. Y bueno, pues era un momento histórico triste de alguna forma. Esto fue como le dejé la tienda. Esos 2 DVDs no me los llevé porque ya los tenía. Pero bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos disfrutado mucho de ir a un videoclub, ¿no? Lo típico es ir el viernes, te alquilas 2 o 3 películas para el fin de semana. No sé, a mí esto me trae muchas memorias y me da mucha pena que, ¿no? la tensión de elegirlas ahí entre, ¿no? De hecho era curioso porque mientras estaba yo vaciando las baldas, las estanterías, pues había una pareja que entró para alquilar una película para esa noche y estaban como, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que les estaba vaciando la tienda y ellos como locos intentando ver una película esa noche. Bueno, esto fue mi estudio, que ahí empezó el proceso de ver películas, porque era importante para mí que todas las películas fueran visionadas y elegir fragmentos de cada película. Después de ver 400 películas, mi objetivo era ver 10 al día. Mi mujer me dijo que me estaba empezando a comportar de una forma un poco rara y que tenía que bajar el ritmo. Entonces ya contraté a 2 personas que lo único que hacían ellas 2 y yo es ver películas todo el día. Y íbamos eligiendo fragmentos un poco temáticos, porque yo sabía que no todo iba a funcionar. Tenía que ser primeros planos de caras, cosas muy icónicas, fáciles de reconocer, porque al proyectarlas en pequeño, pues tenía que ser algo que fuera fácilmente reconocible. Yo tenía como unas 50 temas diferentes, carpetas, y aquí hubo todo una arquitectura tecnológica que tuvimos que estudiar de antemano para poder luego hacer un proyecto tan gigantesco, poder de alguna forma hacerlo desde el principio de una forma muy, muy clara. Casi había que dibujar, que esto lo hizo el ingeniero que trabaja conmigo, Diego, hizo un gráfico en una hoja de papel y dijo, vamos a hacerlo así, vas a grabar las películas así, luego yo voy a crear un programa que va a coger el código de tiempo y las va a meter en su carpeta correspondiente. Todo esto tuvimos que planificarlo de antemano por el ingente volumen de material que iba a haber. Y esta imagen, el estudio, cuando acabé ya de ver todas las 2.400 películas, estos son los estuches, y aquí me llamó mucho la atención los estuches, y decidí que tenía que ser parte de la obra. Entonces, en el exterior de la sala donde presenté la obra, que os lo voy a dejar que veáis ahora, dejé esta biblioteca de todas las películas que formaron parte de la obra. Y me hice pensar mucho en bibliotecas. De hecho, los estuches de los DVDs parecen un poco como libros, como libritos. Y me hizo mucho pensar un poco en el final de una era que quizás empezó con el libro, con Gutenberg, y que acaba con el DVD como el último soporte matérico, físico, de almacenamiento de información. Porque ahora todo está en Internet. Bueno, os voy a dejar que veáis la pieza sin hablar, la pieza final, tal como se presentó en Navarra.
这个就是你的步骤了啊，这个就是你的步骤了，这个Here's Johnny. Here's Johnny. Donc maintenant, si un surveillant de bien se rester chez Dragon. C'est pour vous. Mais je ne suis pas jeune. Evidentemente los sonidos también son las 12 pistas de audio, no he hablado en detalle de la obra, pero tiene 12 pistas de audio sincronizados con las imágenes, con los movimientos de los vídeos. En fin, yo creo que si el DVD está muriendo, yo creo que le he dado una buena despedida con este proyecto. Vamos a seguir un poquito más, porque en ese paso de la biblioteca, acabamos el final de una historia, aquí aparece otra biblioteca, que es YouTube. Y aquí lo que estáis viendo en estas obras abstractas, es que en una biblioteca, por cierto, esto es una biblioteca de un hotel, esto es un encargo permanente, me interesaba mucho pensar en cuál es la biblioteca del futuro. Y esa biblioteca del siglo XXI es YouTube, que es donde ahora todos vamos para buscar información. Me interesaba mucho contrastar el libro que se veía en las bibliotecas con esa nueva forma de almacenar información, con esa abstracción líquida que para mí resume un poco también ese caos de información que tenemos, ¿no? de flujo constante de información. El público tiene ahí un iPad que puede buscar el tema que él quiere y la obra descarga 100 vídeos de YouTube a la obra de arte ahí en la sala y luego las mezcla en esa especie de abstracción líquida que para mí tiene referencias con el filósofo polaco-británico Zygmunt Bauman, ¿no? que hablaba de la modernidad líquida como uno de los grandes retos de la sociedad contemporánea, ¿no? donde nada permanece, todo está en constante fluctuación. Entonces, para mí era interesante tener la oportunidad de crear este diálogo entre la biblioteca del pasado y la biblioteca del futuro, esos casi 5.000 millones de vídeos que hay ahora mismo en YouTube y que cada vez están aumentando más y más y más. Esto no ha parado, ¿no? Esto solamente es el principio, parece. Y estoy pensando mucho en data, información. Esa desmaterialización de la información, por ejemplo, ha ocurrido totalmente con el paso del dinero en metálico al dinero electrónico. Esta es una obra que está conectada a Internet y en tiempo real sigue la actividad bursátil de 383 fondos índice. Es totalmente internacional. Si el fondo sube valor, su símbolo va subiendo por la pantalla, si pierde va bajando por la pantalla. El resultado es una abstracción que de alguna forma está intentando, a través de esa abstracción, representar el pulso de la economía global. De vez en cuando ves cuáles son los fondos que forman parte de la abstracción, pero para mí lo interesante de esta obra es que está escuchando, está reaccionando
a lo que está ocurriendo en la economía global. ¿Cómo podemos representar estos mundos? Pues es difícil con un vídeo, una imagen. Para mí esta obra, que es generativa, que nunca se repite, que está actualizándose cada 10 segundos, es algo un poco infinito, ¿no? Es una obra generativa, y estoy haciendo ahora muchas obras generativas que están intentando representar, visualizar esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, la realidad algorítmica, la realidad de los datos, la realidad de Internet, que hace posible que todos estos mundos existan. O tenemos esta otra obra que de la misma forma también está conectada a Internet. Es un encargo que me hizo El País para su stand en Arco, pensando un poco en cómo las noticias han cambiado nuestra forma de consumirlas. Antes comprábamos el periódico por las mañanas, veíamos las noticias por las noches a las 9. Hoy en día estamos todo el día colgados a las noticias, y la obra lo que hace es que descarga de la página web del País, lo he hecho también con la CNN y con otros canales de televisión, descarga los vídeos que van apareciendo de las noticias nuevas de la página web, en este caso del País. Esos vídeos, según van bajando, van dejando una estela y van tapando las noticias anteriores. Entonces es una especie de tapiz que está constantemente cambiando, que está, como digo, conectada a Internet y está siendo renovada constantemente, y aparte de ello mezclando noticias traumáticas de un acto terrorista con noticias del último vídeo vírico, o una clase de cocina, o una noticia deportiva, ¿no? O sea, esa especie de mezcla tremenda de información que tenemos hoy en día en las noticias. Es una obra que quería que fuera además muy hipnótica, que la gente estuviera cómoda viéndola, que pasaran ahí un buen rato. Una obra que está cambiando constantemente, pero de una forma tranquila, y que cromáticamente y compositivamente ocurre de una forma casi accidental, ¿no? Los colores no los ponía yo, los colores eran los colores que dejaban los vídeos según iban cayendo por la pantalla. Estas son las noticias, el mundo de las noticias en Internet. Y luego tenemos esta nueva serie Eco, que son pantallas que se doblan. Yo las pienso en ellas como pantallas que se derriten un poco, cansadas de representar tantas cosas, ¿no? El ser humano demanda mucho de las pantallas, siempre les está pidiendo más información, queremos ver más. Estas pantallas empiezan a revelarse, se empiezan a derretir, dejan ya sus cables expuestos, pero sobre todo hablando del Internet de las cosas, donde ya nuestros coches, nuestras neveras están conectadas a Internet. Estas obras de arte también están conectadas a Internet, están reaccionando a distintos fenómenos planetarios. Esta obra, por ejemplo, reacciona a incendios activos en el planeta, y se ve en la pantalla una abstracción que sencillamente reacciona, se acelera o desacelera, depende de cuántos incendios activos hay en el mundo. Esta obra mide la contaminación atmosférica de la ciudad que se elija. Mientras más azul, más contaminado; mientras más naranja, más azul, más limpio; más naranja, más contaminado. Cada obra está conectada a una página web. Normalmente son páginas web de índole científico, meteorológico. Por ejemplo, es Volcanes. Es una página web para vulcanólogos. Cuando un volcán entra en erupción, se acelera el vídeo, la abstracción, vamos, no es un vídeo, es una abstracción generativa. Aquí vemos el componente escultórico de todos los cables, que no me gusta esconderlos. A mí lo que me gusta es lo que hay dentro de estas obras. Esta obra esta es la obra que he instalado aquí en casa de un coleccionista, Gust, que reacciona a la dirección y el viento en este caso de Tenerife. Para mí estoy encantado de tener esta obra aquí en Tenerife, tengo que decir. Y esta obra que reacciona a las temperaturas de la ciudad más caliente del mundo, que proyecta hacia el suelo, que es la ciudad de Kuwait. Según va cambiando la temperatura, va alterándose ligeramente la animación abstracta sobre el suelo. Y la pantalla que mira hacia arriba,
que es la ciudad más fría del mundo. Bueno, quería haceros ya a lo mejor voy a enseñar 2 o 3 proyectos más, no me quiero alargar mucho más. Pero esto es una exposición que he tenido ahora en Madrid, que descolgó hace 1 mes y medio, que ha sido una exposición para mí muy emocionante, que me ha permitido reunir a todos estos proyectos y crear una verdadera narrativa de estos últimos 10 años de fluctuación tecnológica, donde pasamos de los datos que transmiten en los pequeños nudos de cables a la pieza de los DVDs que presenté inicialmente en Navarra. Aquí vemos el mundo de los reflejos abstraídos que rebotan de los DVDs. Esto es como, para mí, esta exposición ha sido como unir los trozos de un puzzle que he ido investigando a lo largo de los últimos 10 años, que de repente juntarlos todos he empezado a ver que ahí había un hilo conductor que quizás no era tan consciente de ella hasta que no hice esta exposición. Y mi marido, que no lo esté, sargento de Caracol. Esta obra estuvo en producción 3 años, esto fue casi pierdo la vida haciendo esta obra, fue demencial. Aquí tenemos la biblioteca de todos los DVDs como una especie del ADN de la obra que uno puede investigar. La obra de YouTube, Cánula, donde aleatoriamente el ordenador elegía una palabra, iba a YouTube y descargaba los 100 vídeos que aparecían con esa palabra y se creaba esta gran abstracción líquida que dejaba a la gente ahí como bastante hipnotizada. La serie Eco, todas conectadas, pues esta, por ejemplo, conectada a la caída de las lluvias en 195 ciudades. Esta es la de los incendios, que es una obra que sigue temas de desertificación en el planeta. La de los volcanes. Obras que además envuelven el espacio con estos halos de luz, que para mí es un aspecto muy importante de cómo la obra se relaciona con el espacio. No solamente es la pantalla, sino que al final es como la pantalla ilumina el espacio y envuelve al espectador de una forma como muy sensual. Esta es una serie nueva de textos fundamentales de la democracia que son distorsionados por el viento donde se han escrito. Por ejemplo, la Constitución americana, toda queda distorsionada por el viento que hay en Filadelfia, o la Declaración de los Derechos Humanos queda distorsionada por el viento que hay ahora mismo en París, que es donde se firmó. Los vientos políticos del momento que distorsionan y cambian estos textos que han sido tan fundamentales para la democracia, ¿no? Ahí vemos al fondo la obra de los datos financieros, de los fondos índice, también en tiempo real, aquí proyectado como un mural, y la gente siempre se metía dentro de la proyección, que esto era como muy interesante, esta especie de baño de data en que se sumergía. La serie Small Data, que pude presentarla por primera vez al completo, las 12 obras que forman la serie, que espero que sea una serie que siga creciendo, porque cada vez hay más objeto tecnológico obsoleto. No quiero que se acabe esto, igual podría llegar a ser un proyecto de por vida. Vamos a ver. Y de hecho, viendo estos objetos me hizo pensar mucho en quién fabricó, todas las manos que construyeron esto, o las manos que las manipularon. Empecé a pensar mucho en manos y vemos un poco ahí, empezamos a ver al fondo de la sala esta obra, que son vídeos de mis manos repetidas con unas sincronías que yo las veo como muy industriales, casi como de cadena de montaje, y repetidas de esta forma pues adquieren unas formas muy
casi como de textiles o de plantas extrañas, pensando un poco en la idea de la mano del artista. ¿Dónde queda la mano del artista cuando está trabajando con ordenadores, algoritmos, obras generativas? El pintor tiene claro dónde deja su mano, ¿no? Con la brocha y el pincel y la mancha de pintura. Pero yo a veces me pregunto dónde está mi mano, dónde queda mi mano en estas obras. Es una interrogación con la que acaba el proyecto. Esta obra es una de las obras más importantes que he hecho en espacio público. Está en un aeropuerto en Florida, en Tampa. Es una pantalla escultórica también, pero que se comporta como una enredadera que se enrosca en la estructura arquitectónica de la sala. Y lo que se ve en la pantalla son plantas nativas, son animaciones que están basadas en plantas, básicamente en enredaderas nativas. Es una zona subtropical con una enorme frondosidad. Y también para mí importante que esta obra no es un vídeo que se va repitiendo, sino que es una obra algorítmica donde hemos creado un programa en el estudio que decide qué planta va a salir en la pantalla, cuántas hojas, cuántas flores, con qué rapidez va a crecer, cómo se va a combinar con otras plantas. Y también es una obra que, como casi todas mis obras recientes, estamos conectadas desde el estudio a la obra. Y podemos ir introduciendo especies nuevas en la obra con los años. Mi idea es tratarla casi como un jardín. Yo soy el jardinero que va a ir tratando esta obra como un ente viva que va a ir cambiando con los años y adaptándose a estas nuevas especies que vamos a ir creando. Entonces es una obra para mí que se integra de una forma muy rotunda en una arquitectura que ya existía, que al final es lo que a mí me encanta hacer también muchas veces, es pensar en obras que se adapten a espacios, ¿no? Y para mí muy emocionante que debajo de esta obra pasan 15.000 pasajeros todos los días y la obra ya pronto va a hacer un año que está puesta y constantemente me llegan emails y gente que la ha visto y que lo toma fotos y se ponen en contacto. Bueno, ya realmente para ir acabando, os voy a enseñar unos proyectos que hago de proyección, que es una serie Asalto. Podría hablar bastante sobre esta serie, la he hecho ya en 12 lugares diferentes en todo el mundo. Está inicialmente inspirado en los asaltos a las bahías de Melilla, de subsaharianos intentando entrar en Europa. En el 2006 empecé a ver imágenes que nos conmocionaron muchísimo. Iban normalmente en grupos grandes para salir al otro lado. Y lo hice para la Puerta de Alcalá. Fue un proyecto que hice para la Puerta de Alcalá, que en su momento fue una barrera también, que controlaba quién entraba en Madrid y quién no podía entrar en Madrid. De hecho, era una verja que por la noche se cerraba, ¿no? Me hizo pensar mucho en intentar recuperar la memoria histórica de algo que ahora está rodeado de tráfico, que los madrileños no hacemos ningún caso realmente, pero que en su momento tuvo un poder simbólico casi como una frontera que decidía quién podía ser ciudadano y quién no. Y ahí pues proyecté en vídeo unos cuerpos escalantes que, como digo, luego he hecho en lugares muy diferentes del mundo, en una iglesia en Roma, en un acueducto en Inglaterra, un acueducto histórico, en un viaducto, en el Palacio de Segovia, del Alcázar de Segovia, o en Times Square de Nueva York, que fue la versión más grande que he hecho. Durante 4 días, en esta plaza por la que pasan una media de 500.000 de personas al día, decidí que era buena idea instalar ahí un pequeño plató de grabación, que fue una experiencia brutal, inolvidable, y donde pudo participar el que quisiera. La única condición es que tenían que arrastrarse por este tabique de color verde con una cámara cenital que les iba grabando. La gente traía sus propias actuaciones, como esta pareja que querían hacer la croqueta juntos, todo tipo de edades, todo tipo de cuerpos, todo tipo de nacionalidades. Participaron más de 1000 personas.
hay un aspecto performativo que es muy importante para mí en estas obras, donde tú actúas y luego ves a otras personas actuar y luego en el resultado final te puedes ver a ti mismo en la obra de arte final, que la vais a ver en breve. Entonces, los resultados de estos 4 días de grabación se vieron sobre 47 pantallas de Times Square, que normalmente se adjudican, son anuncios. Entonces, en lugar de ser anuncios, pues como que di al pueblo este lienzo, lo asaltaron, lo hicieron suyo, con un pequeño guiño a otros asaltos históricos, como el asalto a la Bastilla o el asalto al Palacio de Invierno. Aquí es un asalto a un espacio extremadamente privatizado, pero que realmente nos debería pertenecer a todos. Otros momentos son más abstractos, otros son más figurativos y va un poco cambiando la animación. Esta pantalla tiene 34 plantas de altura. Para mí era muy emocionante la escala y la dimensionalidad, porque también Times Square se caracteriza mucho por estas pantallas escultóricas que tienen formas, ¿no? Formas redondas, tiras, muy relacionado con todo mi trabajo, luego con la serie Echo. Pero luego, por otro lado, la escala, ¿no? Es una obra de arte que tiene 5 manzanas de la ciudad de Nueva York. Fue una experiencia brutal. Y bueno, pues yo creo que podría enseñaros más vídeos, pero yo veo que llevo hablando 52 minutos y creo que a lo mejor igual puede haber alguna pregunta o un comentario, pues estaré encantado de intentar contestarlo. Gracias. No sé si alguien se anima. Daniel, yo quería preguntarte una cosa que a lo mejor no te interesa ya, pero que es algo que a mí me interesó mucho en su momento, que es aquel libro que hiciste sobre las exposiciones universales. No, esa obra, curioso que lo preguntes, esa obra, ese es un libro que hice en el año 92. Hace ya un montón de tiempo. Y era un libro, se llama Ciudades Efímeras, y era un estudio, un proyecto totalmente de pasión, de intentar, porque esto estaba en ese momento preparándose la Expo de Sevilla del 92, y a mí me parecía que nos estaba hablando un poco de la ideología, de dónde venían las exposiciones universales. Y descubrí que había una cantidad interesantísima de proyectos audiovisuales que ya desde París, las exposiciones francesas anteriores, la de Londres de 1851, había unas ideas muy interesantes sobre pensar en la imagen de una forma tridimensional, de una forma arquitectónica, construir con imágenes. Y yo como artista enganché con eso de una forma radical. Fue una investigación que luego vemos que ha tenido para mí una relación muy directa con proyectos que he hecho posteriormente, donde siempre intento salirme del marco típico de la representación, que como en tantos proyectos de las exposiciones universales, porque una pantalla tiene que ser plana y rectangular, porque no puede ser un espacio que nos envuelve, porque no puede tener una arquitectura de varias plantas, construir con imágenes, que para mí es un poco la moneda del día de hoy, ¿no? Es como la nueva herramienta con la que construimos nuestras realidades y nuestras arquitecturas. Fue un proyecto muy duro, porque tuve que escribirlo de una forma muy intensa durante 6 meses, pero que a una edad todavía muy joven, ¿no? Cuando lo escribí, pues me aclaró a nivel, de conceptos, de ideas de qué quería yo hacer como artista, un poco llevando al terreno artístico experimentación audiovisual, que yo había encontrado ejemplos muy interesantes. Curiosamente, ahora mismo he recibido una llamada de la Exposición Universal, el Pabellón de España, para la Exposición Universal de Dubái del 2020,
que ellos también habían leído ese libro y también ya conocen mi obra y quieren que haga que el pabellón español esté un poco estructurado alrededor de un proyecto mío. Entonces, para mí ahí es como un ciclo muy muy interesante que todavía vamos a ver lo que es, pero sería muy interesante poder realmente hacer algo mío artístico, aportar al legado audiovisual que está en las exposiciones universales. Muy importante ese libro, ¿no? Fue una disciplina tremenda para mí el zambullirme de una forma obsesiva y me ayudó mucho a organizar mis ideas de qué quería hacer yo posteriormente. ¿Más preguntas? Una cuestión técnica que te quería plantear, bueno, son grandes, en fin, vemos que realmente cada pieza tuya, cada instalación necesita un gran aparato técnico, ¿no? Como uno se pregunta en ocasiones, viendo varios de los vídeos y de las obras que has proyectado, pues ¿qué hay detrás, no? No sé, es un proyector, es un pulpo de proyecciones, no sé, me gustaría que nos contaras un poco cómo es el trasiego, digamos, tecnológico que hace posible la obra. No sé si... Sí, me parece una pregunta muy interesante, porque sí, realmente hay un trasiego. Yo pienso mucho en prototipos y en escalas, es decir, es muy difícil de golpe a una obra con 2.400 DVDs, 5 proyectores sincronizados, 12 pistas de audio. Esto ha sido progresivo, empiezas pequeño, luego haces un poquito más grande y vas conociendo el material, vas dejando también que el material te vaya indicando el camino. Normalmente mi semilla inicial en mi cabeza se altera en el momento que pongo las manos en la masa y empiezo a ver cómo el material me va respondiendo y me va diciendo, yo realmente siento que el material me va diciendo, olvídate de eso, vamos a ir por aquí, ¿no? Y ahí hay casi que un ejercicio de humildad, de dejarte llevar por el material, dejarte llevar por la materia prima con la que estás trabajando. Un aspecto muy importante en mi forma de trabajar, desde, por ejemplo, estas primeras obras de otras geologías, que prácticamente las hice yo solo, a la obra del aeropuerto de Tampa, donde trabajé con un equipo muy grande de personas para poder montarla, entre otras cosas, que eso ya también fue otra experiencia, estar trabajando durante 12 noches en un aeropuerto y conocer todo el backstage de un aeropuerto. Os podía contar unas historias increíbles de cómo funciona un aeropuerto. Pero en cualquier caso, hay un equipo técnico y en mi estudio hay un equipo de personal donde yo realmente trabajo casi... Yo ya empiezo a pensar en mi estudio casi como un estudio de arquitectura más que de arte. El equipo es fundamental para mí. Hay un proceso de investigación de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, de nuevos tipos de software. Trabajamos mucho con brainstormings en grupo. Yo soy el que toma las decisiones finales, pero hay un diálogo muy estrecho con los miembros de mi equipo. Y bueno, pues ahí hay una arquitectura tecnológica que normalmente son retos muy importantes. Algunos se resuelven, otros no, otros fracasan. Otros se quedan en el camino, otros hay que esperar un poco más, darles más tiempo para que nazcan, pero esa parte tecnológica pues que me complica mucho la vida, claro. Francamente también, que lo que me dice mi madre, que a ver si hago algo más sencillo, porque me complica mucho la vida, pero bueno, por otro lado me encanta complicarme la vida. Imagino que la imaginación va por un lado, ¿no? En un vuelo así un tanto... elevado, y quiero decir, habrá cosas que tú imagines que quieras hacer pero que sea realmente imposible, ¿no? Que te veas un poco con la... Yo siento que estamos viviendo un momento muy intenso a nivel tecnológico. Curiosamente, estas cosas, yo he leído testimonios del siglo XIX de gente en periódicos y pensadores y periodistas que más o menos decían lo mismo. Estamos viviendo un momento de una gran intensidad tecnológica. Esto se decía al principio de la revolución industrial. Creo que lo que pasa es que a cada generación le toca una serie de cambios
yo creo que básicamente todo se ha acelerado mucho desde la revolución industrial, y la que nos ha tocado a nosotros pues es la revolución digital. Y lo que yo tengo claro es que yo, como artista, necesito responder a esos cambios. El 2007, ese año que el periodista Thomas Friedman dice que el año que cambió todo sin darnos cuenta, el año que, como decía antes, apareció el iPhone, apareció Facebook, apareció Twitter, el sistema de globalización de la economía global se implantó ya con una serie de acuerdos tipo NAFTA, etcétera, que ya están como son parte de alguna forma de la nueva economía, y que tanta desestabilización económica y política está creando ahora mismo en la actualidad, 10, 11 años después. Yo tengo una necesidad imperiosa de reflexionar sobre eso, y para ello necesito trabajar con esas tecnologías que están transformando esa realidad. No por el hecho de que sean complejas, creo que había que dejar de hacerlas. Quiero estar metido en quiero entender esos cambios, quiero entenderlos casi de carne propia, quiero sumergirme en esas. No me parecía casual que en esa obra, esa exposición Fluctuaciones, la gente se metiera físicamente en las obras. Es como que necesitamos bañarnos de esos nuevos entornos digitales para incorporarlas, porque yo creo que históricamente, cuando no hemos incorporado las tecnologías, se vuelven en contra nuestra. Y tenemos casos clarísimos de cómo ha ocurrido esto con tecnologías militares, ¿no? Pero en cualquier caso, no por ser complejas, creo que deberían dejar de hacerse. Diré también, en un contexto artístico, que somos una minoría de artistas que trabajamos con este tipo de material, cosa que es sorprendente, porque creo que justo vivimos en un momento donde yo noto una respuesta tremenda del público y un interés tremendo por pensar y meditar sobre estos temas. Me estoy encontrando que, por ejemplo, las ferias de arte se ve muy poca obra tecnológica, poquísima, con 3 o 4 por feria, en donde hay 200, 300 galerías de arte, y que sin embargo me encuentro con una cantidad de encargos que me están llegando realmente como nunca, de empresas, de atrios, de hoteles que quieren tener obra tecnológica. Ahí hay un desfase tremendo entre el mundo del arte, que creo que se está quedando atrás a lo que de alguna forma estamos deseando de alguna forma ver, pensar y crear con ello, ¿no? Entonces, el mundo del arte a veces es muy conservador, y me hace mucho que pensar eso como artista. Sí, se ve que hay una gran vocación pública, ¿no? Quiero decir que hay un atractivo, la gente conecta muy bien, ¿no? con tus obras, sin duda, porque, bueno, en cierto modo todos participamos de esa fobia tecnológica, ¿no? Bueno, algunos somos un poco más analógicos, pero... Bueno, yo soy muy analógico. Yo nací en el mundo analógico. Somos de la misma generación, me imagino, y nos ha pillado a mitad de camino el cambio. Yo amo mucho la tecnología analógica y está también muy presente en mi obra, ¿no? En fin, podía hablar bastante de ese cambio. Pero... Y te quería preguntar una cuestión, el azar. ¿En qué medida interviene? Quiero decir, al ver algunas imágenes, recuerdo especialmente una que había una suerte de fluctuaciones, podríamos pensar una suerte casi de movimiento marino, ¿no? En fin, a mí me recordaba algunos artistas que en pintura, ¿no? En otro momento, pues trabajaron el automatismo gestual, ¿no? Donde, bueno, interviene el azar de forma plena, ¿no? Y tú decías antes, yo me dejo llevar por los objetos, ¿no? Los objetos me encuentran, me arrastran, pero luego hay una suerte de control, ¿no? Un poco hasta donde yo he podido percibir en tu intervención, control casi matemático de lo que tú quieres hacer, ¿no? Tú quieres hacer esto, hay un estudio, hay una investigación, hay un primer ejercicio de un trabajo de mesa, digamos, hay un contraste y luego un control de cada detalle, ¿no? De cada movimiento, de cada vídeo, de cada parpadeo de un proyector sobre un objeto, ¿no? ¿En qué medida interviene el azar en el resultado de las obras? ¿En qué medida
¿Existe esa suerte de automatismo en la creación de las piezas? Mucho, muchísimo azar. De hecho, yo estuve hace muchos años en un congreso en Rotterdam, que fue totalmente inspirador, que se llamaba El arte del accidente. Y ahí salieron un ponente tras otro ponente tras otro ponente poniendo ejemplos suyos personales de cómo el azar se había puesto en su camino y había sido uno de sus grandes fuentes de sus mejores ideas, habían entrado casi por accidente, ¿no? Y yo me he dado cuenta que yo podía decir lo mismo. La obra, por ejemplo, de Scanner, que presenté aquí en el Tanque, fue totalmente azaroso como ocurrió eso. Y lo voy a contar como un ejemplo porque tiene su gracia. Yo estaba trabajando en una escultura con cables. Una escultura que no tenía nada que ver con lo que luego fue aquí, lo del Tanque. Y luego tenía yo un proyector, en ese momento tenía mi primer proyector que era como muy emocionante, ahora tengo muchísimos proyectores en el estudio, pero en ese momento era como mi gran inversión y de vez en cuando veía una película en ese proyector. Entonces la proyectaba sobre una pared del estudio y para poder ver esa película había cogido estos cables que estaban colgados del techo, los había apartado y los había colgado de unas escaleras que tenía ahí al lado. Yo vi la película y tranquilamente la película llegó a su final y empiezan a salir los títulos de crédito. Es decir, el fondo negro y los nombres que iban bajando y de repente se soltó el amasijo de cables que yo había apartado de las escaleras y se metió en el lado de la proyección. Y lo que yo vi fue Scanner, una serie de chisporroteos de luz que iban bajando por los cables y me quedé ahí en el sofá viendo eso y dije, esto es alucinante. O sea, tengo que usar esto. Tardé bastante tiempo en darle una vuelta y ver cómo lo pude usar porque yo no estaba haciendo nada que tuviera que ver con eso. Pero eso fue un accidente que de alguna forma me ha llevado a todo el trabajo que ha venido después, de proyectar sobre material escultórico tecnológico, ¿no? Por eso yo intento estar siempre muy, muy atento al accidente, a esas pequeñas cosas azarosas que cuando además uno trabaja con luz y proyección, la luz es muy difícil de controlar, la luz siempre da sorpresas, se refleja sobre superficies que no te imaginas, ocurren cosas mágicas que no te esperas e intento estar abierto. Entonces, aunque hay un aspecto que aparentemente es muy cuidadoso, también hay un aspecto que de antemano yo he intentado dejar que las cosas ocurran, ¿no? Y luego también para mí está muy presente la idea del inconsciente, del subconsciente, de la humildad, ¿no? Volviendo a respetar los materiales, que no imponerte sobre esos materiales, sino que dejar que esos materiales te hablen, escucharles, ¿no? Y eso también hay algo de azaroso, porque a veces te dicen cosas que no te esperas. Y el ego que siempre se mete en medio y que para mí lo jode todo. El ego es muy malo para el arte. Y el ego quizás es bueno para empezar tu carrera artística, pero luego tiene muy poco recorrido. Y el ego no te deja ver las cosas, no te deja prestar atención a las cosas. Y el arte para mí fundamentalmente es un ejercicio de prestar atención, de estar atento a tu entorno. Y el ego no te deja estar atento a tu entorno. El ego es como yo, y yo soy el mejor, quiero ser el mejor. Y el ego no te deja fracasar, no quiere que fracases, no quieres que te salga mal un proyecto. Y si tú quieres realmente respetar el proceso azaroso del accidente, tienes que poder admitir que de vez en cuando, o muy de vez en cuando, vas a hacer mierdas. Tienes que poder tolerarlas y seguir investigando en ese camino, ¿no? Entonces ahí se mezclan varios temas muy interesantes del proceso artístico. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por tu visita. Interesantísima la conversación y la ponencia y en fin, esperamos seguir tu trabajo. Seguro que ya todos pues seguiremos tu trabajo con mucha más pasión de la que ya traíamos, ¿no? Porque, un placer siempre estar por aquí. Espero venir pronto otra vez. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.